buenas tardes a todos. Buenas tardes, Federico, Juan Hola, José. hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Y Mariano, obviamente. Ahí estamos, ¿Cómo anda, Gus? los gladiolos del Spot Laboral de ADRA. Bueno, Mariano, tenemos una linda, como siempre, ¿no? Un lindo spot hoy, ¿no? Nutrido, toda la experiencia, toda la sabiduría. Acá yo le decía antes de entrar a Juan, con su experiencia y su juventud reluciente. Pues la verdad, Juan, se te ve impecable, ¿eh? Fede, no nada que ver con vos, o sea, no, nada que... Después va un elogio para vos, pero yo cada vez que lo veo a Juan, digo, le pasa el tiempo a todo el mundo menos a Juan. No, me pasa como a todo el mundo. Es un placer tenerlos en este espacio, así que yo no tengo mucho más para decir, simplemente agradecerle a Federico y a Juan, que creo que ya son conocidos, pero si vos, Gustavo, querés hacer una pequeña introducción, nunca viene mal. No, después Juan nos va a contar un poquitito de qué nos va a contar, porque no es que viene a hablar como el experto de recursos humanos que es, ¿no? Y la trayectoria, sino que nos viene a hablar de una ONG, ¿no? De una ONG que tiene que ver con los temas del trabajo, y que él está encariñado con esta gente. Y bueno, y Federico me dijo, che, voy a buscar a ver qué tengo para hablar. Que un abogado diga que tiene que buscar para hablar, la verdad me llamó la atención, Mariano. Sí. La verdad es que en Argentina nunca pasa nada, porque esto nunca tenemos problemas para regular un mercado de trabajo o para ver cómo vamos a contratar o dejar de hacerlo con las personas. Es digamos, un contexto muy estable, ¿no, Federico? Te dejo la pelota picando para que arranques nomás. Me parece muy bien. Lo que pasa es que como tenemos los spots cada 15 días y siempre quienes me preceden, todos los amigos de los spots de la CAL siempre tienen las últimas novedades. El último 15 fue el 15 de noviembre, ¿no, Gus? Lo de José. Bueno, realmente no han sucedido demasiadas cosas a nivel de legislación o a nivel de nueva normativa. La realidad es que efectivamente no ha pasado demasiado, pero sí, obviamente, preocupaciones y nuevos temas tenemos todos los días. Ustedes que hacen gestión de recursos humanos, gestión de capital humano, saben perfectamente bien que la problemática laboral genera preocupaciones a diario y genera por supuesto, nuevas cuestiones a resolver. ¿Viste? El desafío que tenemos todos los días es realmente muy, muy importante. Todos, ¿no? Porque no solamente quienes gestionan recursos humanos, sino también los abogados. Hemos estado, los laboralistas, bueno, siempre somos llamados a la mesa de análisis y discusión, pero en esta etapa de pandemia lo fuimos más todavía y seguimos todavía pensando cómo vamos a hacer para gestionar relaciones laborales en todo lo que queda, en lo que queda de 2021 y lo que va a ser 2022. La apuesta es para todos, así que sí, preocupaciones hay todos los días, efectivamente. Ahora, una pequeña buena noticia, si se puede tildar de tal. Estamos en semana 48 de 52, o sea, faltan 5 para el peso, como decían los abuelos, ¿viste? Por lo menos totalmente. El 2021 ya lo tenemos bastante andado. Totalmente. Bueno, y en semana 48 de 52, y el último lunes del mes de noviembre, y último spot del mes de noviembre, creo que vale la pena hacer una especie de repaso muy rápido de lo más significativo a nivel global, no deteniéndonos sobre una especial actividad, porque obviamente para actividades muy específicas hay novedades todo el tiempo, pero concentrémonos en lo que tal vez en la gran globalidad nos preocupa a todos. En la vez pasada, José, en el último spot, refirió a la ley 27653, de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social después de la pandemia, con 3 aristas fundamentales, que era la condonación de deudas respecto de las micro y pequeñas empresas, con deudas devengadas hasta el 31 de agosto de 2021. También había otra arista importante que era condonación de intereses de deudas al 31 de agosto de 2021 para
el resto de los contribuyentes, y la posibilidad de reformular los planes de facilidades de pago que habían quedado caducos de acuerdo a regímenes anteriores. Bueno, esta ley de alivio fiscal fue recientemente, digamos, reglamentada a través del procedimiento fijado por la Resolución General de la AFIP 5001. Esto ocurrió el 19 de noviembre. Obviamente no me voy a meter en revisar en detalle, porque realmente me excede y porque realmente excede al spot, pero a ver, hago la mención de esta Resolución General 5001 como para que todos tengan presente que aquella ley de alivio fiscal fue específicamente reglamentada en su procedimiento, que hay tiempo para acceder a los beneficios derivados del plan, básicamente hasta el 2 de marzo de 2022 o el 15 de marzo de 2022, dependiendo de la categoría de contribuyente y del plan al cual voy a acogerme en los beneficios del alivio fiscal. Así que, a ver, nada más que refrescar la memoria de esa novedad, como para que, sobre todo quienes están a cargo de liquidaciones y auditorías y contable, revisen los términos específicos para cada uno de los planes a los cuales la compañía desea aplicar. Insisto, Resolución General 5001, Boletín Oficial del 19 de noviembre de 2021. Perdón. Otra novedad importante, que la mencionó también José la vez pasada, fue el tema de los feriados. No voy a hablar sobre lo mismo, solamente que para este año 2022, lo importante del tema es que los feriados puentes son feriados, valga la redundancia, no son ya días no laborables. José lo planteó muy bien, y se van a gozar los días 7 de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre, salvo que coincidan con un feriado. Entonces, si lo consigo un feriado, no duplicamos la incidencia. Bueno, eso básicamente en cuanto a temas de legislación relevante o novedades legislativas relevantes. En el paneo, digamos, de temas relevantes, pienso también, por supuesto, no puede dejar de estar presente nunca el tema jurisprudencial. No voy a detenerme sobre fallos muy casuísticos o muy puntuales, sino sobre todo sobre un fallo que me causó o que me generó bastante atención, que es un fallo reciente de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictado en un expediente Villavicencio contra EMA Servicios S.A., que refiere al tema de los acuerdos mutuos de rescisión. Ustedes saben que temas de acuerdos mutuos de rescisión los hablamos continuamente o son continuamente materia de análisis y debate, no solamente entre abogados, sino también en lo que es la gestión diaria del capital humano, cuando se trata de empresas que deben acudir a un esquema de desvinculación masiva del personal o desvinculación individual. Y en la pandemia lo hemos visto mucho, bueno, en función de la prohibición de los despidos, sobre lo cual también me voy a referir un poquito más adelante. Bueno, la herramienta única posible en la prohibición es un acuerdo de retiro voluntario. Cuando se planteó el acuerdo de retiro voluntario, y aún cuando se plantean acuerdos de mutuo acuerdo de rescisión bajo 241 a nivel individual, la preocupación de la compañía es, che, cuidado, esto no me va a generar eventualmente un conflicto posterior en función de la posible impugnación del acuerdo de rescisión firmado en el Tribunal Público. Yo siempre fui muy pro acuerdo de rescisión 241. ¿Por qué? Porque pienso que efectivamente es una herramienta perfectamente válida, aun cuando no se da el supuesto, digamos, inexistente o en la mayoría de los casos casi inexistente, de que un empleado venga a decirnos necesito o quiero irme a la compañía, necesito ingresar a un terreno de acuerdo de rescisión. En la mayoría de los casos planteamos el acuerdo de rescisión, y hay que ser sinceros en esto, aún copido de cometer sincericidio, cuando tenemos un caso de una persona a quien queremos desvincular, o cuando sucede, como en el caso específicamente de este precedente de EMA Servicios S.A., que en función de la rescisión de su contrato comercial con Metrogas debía evidentemente desvincular un número importante de personal. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Bueno, habló con el sindicato, les dijo, el contrato con Metrogas está caído, en función de eso tengo la necesidad imperiosa y acuciante de rescindir relaciones laborales. El sindicato, bueno, tuvo una actitud bastante positiva en ese sentido, entendió la situación y acordó con la empresa
que la empresa, como consecuencia de la rescisión de los contratos de trabajo, abonaría una bonificación o gratificación extraordinaria por egreso. Hasta ahí todo fantástico. El problema es que en este caso puntual, en lugar de iniciar o de ir a un proceso de retiros voluntarios, bueno, se planteó que el pago de la bonificación se haría con posterioridad a la recepción de una renuncia por parte de los trabajadores. Entonces, el sindicato le pidió a todo el mundo que había estado de acuerdo en seguir esa práctica de renunciar, y contra el telegrama de renuncia la compañía pagaría. Muchos de los empleados, y específicamente el señor Villavicencio, inició un juicio y le dijo al juez: mire, lo que me pagaron en realidad es por un despido sin causa, y me pagaron menos de lo que efectivamente cobraría por un despido sin causa. La Cámara, con muy buen criterio a mi entender, más allá de que sostengo siempre la defensa del interés empresarial, debo estar en favor de este tipo de sentencias cuando el proceso de desvinculación no se hace como efectivamente considero que debería hacerse en cada caso puntual. Me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto tiene aplicación también en materia de derecho del trabajo, y también tiene aplicación en la estrategia que debemos seguir desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos y desde el punto de vista legal cuando nos enfrentamos a un escenario de esta naturaleza. Con la conformidad del sindicato, fue efectivamente una absoluta picardía no haber hecho el procedimiento que debía haber hecho para ingresar a la convalidación legal que tiene el acuerdo mutuo de rescisión, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló el año pasado, en septiembre de 2020, en el precedente de BGH. La Corte fue categórica en ese precedente, en el sentido de que el acuerdo mutuo de rescisión no requiere la homologación del Ministerio de Trabajo, ni requiere ningún acuerdo transaccional. Solamente es perfectamente válido en la medida en que se firme frente a un escribano público, sin ser necesario ningún asesoramiento letrado para que el empleado llegue a esa expresión de voluntad. Si la expresión de voluntad no tiene vicio de consentimiento, entonces el acuerdo es perfectamente válido. Ahora, ingresamos a esta complicación y litigio y mayores costos cuando no hacemos los deberes tal como debemos hacerlos en consonancia con los hechos. Entonces, hay muchos de estos fallos que no son más que reproducción de una mala elección del procedimiento a seguir desde el punto de vista legal. Sobre todo cuando tengo, efectivamente, como decíamos antes, la conformidad del sindicato para ir por una arista determinada. Ese fallo me pareció interesante por todo lo que se habla normalmente del tema de los acuerdos mutuos de rescisión. Veamos un poco ahora qué nos deparó la actualidad laboral los últimos días, los últimos meses. Digamos, ¿de qué estamos hablando? Habrán leído todos recientemente que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley del currículum equitativo para aquellos empleadores que están en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, deben tener especial atención en cuáles son los requerimientos que van a incluir en las ofertas de empleo. No más buena presencia, no más mujeres o varones o otro tipo de género específico, no más nada que implique alguna restricción de acceso igualitario a un empleo. Más allá de que uno debe cuidarse de cómo plantea en un flyer determinado una búsqueda laboral, los empleados o los candidatos no tienen ninguna obligación de consignar o colocar en sus currículos una foto, ni su edad, ni su sexo, ni su elección de género, ni por supuesto datos relativos a opiniones ideológicas o políticas o partidarias o religiosas o de ninguna índole. Entonces, a ver, no más que un llamado de atención para ingresar todos y saber todos que debemos otorgar a todos las mismas posibilidades de ingreso a un trabajo determinado. Obviamente esto no obsta a requerir trayectoria o a requerir experiencia o antecedentes, o a requerir, por ejemplo, un conocimiento de idiomas. En eso, cuando hay discriminaciones no arbitrarias, la discriminación es perfectamente válida, ¿sí?
Otro tema importante que mencionabas recién, Mariano, respecto de, estamos en semana 48, por terminar el año, es la fecha del 31 de diciembre. Cuando hablo del 31 de diciembre no me refiero exclusivamente a que cambie el año, sino para los laboralistas y los que gestionan recursos humanos es fin teórico de la prohibición de los despidos sin causa y fin teórico de la prohibición de la duplicación indemnizatoria o del tope de 500. Se supone que los cepos en Argentina duran mucho, han durado mucho, y teóricamente, según lo que informó Moroni en una reunión específica, entre otras cosas, es que, bueno, la coyuntura argentina, la reactivación económica, el hecho de estar creciendo al 9% anual, hace que, en teoría, podríamos estar dejando, o que no se justificaría la continuidad de la prohibición de los despidos y la duplicación de indemnizaciones. Si pensamos en la prohibición de los despidos, ustedes recordarán que allá por el decreto 329, el fundamento central de la prohibición estuvo dado por el aislamiento obligatorio y por el hecho de que el Estado estaba pagando una ayuda económica muy importante a las empresas que estaban corriendo con escenario de crisis económica muy importante en función del cierre de su actividad o la paralización de sus actividades y la reducción fenomenal de su facturación. Si salimos de el aislamiento obligatorio y si efectivamente, como dice el gobierno, estamos en un terreno, en un tránsito de reactivación sostenida a nivel económico, y si en definitiva entre nosotros cuatro nos creemos efectivamente lo que están diciendo, en teoría, según lo que dice Moroni, a ver, primero lo dijo, después se agarró de algún lado y es como que dijo, bueno, no sé, no me tomen tan en serio, pero en principio, teóricamente, hay una primera manifestación de que el 31 de diciembre terminaríamos con, o no se prorrogaría la prohibición de los despidos sin causa. Si me preguntan qué opino yo, me parece que es un dato tirado para el público y que, bueno, yo no confío sinceramente en que estemos preparados como para salir de prohibición o que el gobierno esté preparado para bueno, defenderse frente a los sindicatos que siguen reclamando la mayor protección del empleo, y en función de eso, bueno, hay que ver qué pasa a partir del 31 de diciembre. Espero que no tengamos que llegar al 31 de diciembre, sino que, bueno, primera semana de diciembre, como mucho segunda, nos diga qué va a pasar con nuestras vidas a partir del 1 de enero. Así que bueno, son estos dos temas de cepo, temas interesantes que me parecía bueno mencionar. Y finalmente, diciembre, como todos los diciembre, bueno, son tiempos de revisión a nivel de paritarias. No hay plata, la plata escasea realmente mucho con las obligaciones de pago de aguinaldo, las obligaciones de pago de vacaciones que arrancan o que se arrancaron. Las compañías miran con mucha atención los reclamos de los sindicatos respecto de, bueno, los nuevos acuerdos compensatorios de paritarias que hubiesen definido un aumento inferior al 52%, o los famosos bonos de fin de año, entre otros. Moyano golpeando la puerta como si fuese un derecho adquirido todos los años en el bono de fin de año. Así que tenemos algunos cuantos días en los que, más hasta el fin de año, en los que la puerta del ministro Moroni está tratando de cerrarse, pero tiene que abrirse, porque todos o muchos sindicatos que tienen que replantear sus paritarias están pidiendo permiso para pasar. Así que bueno, esta es la reseña de los últimos 15 días, o más importante del último mes. Después volvemos. Buenísimo, Federico. Muchas gracias, Federico. Muy claro. Me olvidé de decirles que es un lujo para mí compartir este spot con Juan, y por supuesto agradecido de vuelta con la invitación siempre tan amena de la CAL y de ADRA. Muchas gracias. Después tengo un par de preguntas para hacerte sobre el tema del distracto, pero bueno, lo escuchamos a Juan, a ver si nos dan los tiempos. Ya gracias. Que habló de Moyano, que hable de Independiente, a ver qué va a pasar. Las elecciones. Bueno, Juan, todo tuyo ahora. Gracias, ya que está Mariano, no hablemos de que el agua no llegue al cuello. No, si es de fútbol me bajo porque tengo una reunión, te pido. No, estoy hablando del agua.
Bueno, Con Juan estamos festejando, campeonato. exacto, pero Federico, el gusto es mío también, ¿eh? Muy contento de compartir Muchas gracias, contigo. Juan. Muchas Y gracias. y como es un gusto cuando participo del CAL de Adra, Gustavo, gracias a vos. Hoy yo no estoy como un experto de recursos humanos. La verdad que cuando charlábamos con Gustavo, yo le contaba a Gustavo que hace años que colaboro con la Federación Nacional de Talleres Protegidos. Yo parto de un taller de trabajo protegido. O sea, hace muchos años que trabajo y colaboro con temas de discapacidad. Y al principio esto tiene que ver con una clara, empezó en Telecom, yo creo que de los inicios de Telecom nosotros empezamos a pensar que había algunas tareas que las personas con discapacidad podrían realizar y aportar mayor eficiencia en la compañía. ¿Te acordás que, Mariano, vos por ahí te acordás, tuvimos call centers propios con personas discapacitadas motrices que tuvieron mucho éxito? Déjame pasar un aviso en tu favor. Digo, una de las primeras experiencias de teletrabajo en Argentina fue en esta modalidad con la Fundación PAR. Y un Exactamente. proyecto que propiciaste vos, así que nada, fue realmente premonitorio, si queréis, a los tiempos que corren, ¿no? Exacto. Y después mi esposa se dedica mucho a estos temas y ella sí empezó como voluntaria en un taller de trabajo protegido. Para hablar de esto y relacionarlo con Adri, con el mundo del trabajo, a mí me gusta vincularlo con los temas de diversidad e inclusión, porque si hablábamos en los 90 de esto no se hablaba tanto. O si se hablaba de diversidad, era más diversidad de género. Y claramente hoy está demostrado que no es solo género, es discapacidad, es cultural, es generacional, me permito decirlo a mi edad, también porque las organizaciones hoy se construyen a partir de un colectivo de distintas generaciones que cada uno aporta, y yo lo resumo que es la mirada del otro. Cuando uno habla de diversidad es entender la mirada del otro. Y específicamente hay una convención que trata sobre los derechos sobre los derechos de las personas con discapacidad, convención del año 2008. En realidad la convención fue el 2006, se termina de ratificar en el 2008, que habla sobre algunos temas. Y la más importante de todas, y esto me gusta resaltarlo desde el lenguaje, es que se le reconozca derechos humanos y se le reconozca la capacidad de persona. Nosotros hablamos de gente con capacidades diferentes. Hay algunos que los chicos, no, son personas con discapacidades, pero que no los priva de poder realizar tareas y trabajos. Cuando se ratifica esta convención, se crea en la ley, hay una ley que es la 26, hay una ley que ratifica esta, que es la 26378 en Argentina, y luego en el desarrollo de unos meses, y esto fue un trabajo con la Secretaría de Empleo, en aquella época estaba tomada en la Secretaría, se crea una ley que es la 26816 que le da formalidad a los talleres de trabajo de producción. Y a partir de ahí muchas organizaciones, ONG, que trabajaban con temas de discapacidad, empiezan a generar talleres de trabajo protegido para personas con discapacidad. Todos ustedes tienen que tener en cuenta que las personas con discapacidad tienen la posibilidad de tener escolaridad hasta alrededor de los 30 años. Después de eso quedan fuera del sistema y en general o van a talleres de día o entonces se generó estos talleres que empezaron a dar trabajo de distintas formas. Sin negar lo que dice la convención, y por eso también es importante que haya gente de empresas, que el objetivo final es la inclusión plena.
Hoy ya en la escolaridad, ustedes, si alguno de ustedes tiene chicos pequeños, sabe que hoy, más allá de algunos colegios especiales que tiene que haber, se trata de que los chicos con discapacidades puedan convivir o compartir la escuela con sus nietos, etc. Hay un montón de buenos ejemplos con esto. Y a partir de ahí empieza una tarea de crecimiento profesional. Hoy hay alrededor de 350 talleres protegidos en todo el país y hay, de los cuales deben estar reconocidos alrededor de 200. Cuando digo reconocidos, digo inscriptos en el Ministerio de Trabajo, con distintas formas de producción. Hay talleres que tienen alimentos, panaderías, repostería, otros talleres que hacen elementos mecánicos, o como el que yo originalmente represento, porque es donde está mi mujer y al que empecé a asesorar, trabaja para distintas empresas haciendo embolsados básicos, o hace reciclado de bolsas de residuo, etcétera, etcétera, con un programa donde el Ministerio de Trabajo les da una asignación, que hoy se está peleando, que son solamente 6.000 pesos, y funcionan como una especie de cooperativa de trabajo, porque el resto del producido a partir de la venta se reparte en una condición de socio con cada una de los trabajadores. Y traigo otro tema. Estos talleres estaban todos inscritos en el ministerio, pero funcionaban de manera directa con el ministerio. A partir de la pandemia empezamos a interrelacionarnos y ahí se generó la federación, hoy aceptada ya con su estatuto y ratificada ante la autoridad pública. Hoy tiene una mesa, se sienta en la mesa del ministerio cuando se tratan este tipo de temas. Talleres se dividen en talleres protegidos especiales para empleo, talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos. Me interesaría hablar básicamente de los grupos laborales protegidos porque tienen que ver con las empresas. Los grupos laborales protegidos, y ya que está Federico, en algún momento eso también lo pueden estudiar ustedes desde los estudios jurídicos, son grupos dentro de empresas formales que se generan para tener de alguna manera algunas tareas que puedan, como fueron los call centers, Mariano. Si nosotros hoy tuviéramos ese famoso call center con la Fundación PAR, lo podríamos llamar grupo laboral protegido, y son secciones o cédulas dentro de empresas públicas o privadas que se constituyen íntegramente por trabajadores con discapacidad. Y esto es un primer paso para después incluirlos en otro tipo de tareas. La Convención claramente dice que la inclusión plena se va a dar cuando las personas con discapacidad puedan convivir con el resto de los otros trabajadores. Hoy hay una discusión sobre eso, porque no siempre es posible. No todas las personas con discapacidad tienen el mismo estadio para llegar a esa inclusión plena, y nada obsta para que un grupo de trabajadores, como cualquier otro, pueda generar un taller o una cooperativa y realizar una actividad productiva. Ahí hay algunas discusiones entre los especialistas, pero podemos decir que hoy son exitosos. En Ciudad de Buenos Aires hoy hay 4, están regulados dentro de Copidis, que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde están. A nivel nacional están bajo el ámbito de ANDIS, en lo que es discapacidad, y dentro de la Secretaría de Empleo hay un organismo especial que trabaja con los talleres de trabajo protegido. Tienen que tener ART. ANSES acaba de generarles la posibilidad con AFIP de que puedan obtener su jubilación, porque ustedes saben que algo que angustia a las familias muchas veces de estas personas es qué va a pasar cuando yo no esté.
¿cómo sigue esta historia? Con mi hijo, mi nieto o lo que sea. Y la verdad que esto de poder valerse por sí mismo genera un ámbito de independencia muy importante. Cuando se genera la ley y se decide que van a tener una asignación y que van a cobrar por su salario, lo primero que se peleó fue que pudieran cobrar de manera remota también, que tuvieran su tarjeta de débito. Yo les aseguro que el ámbito de independencia que le ha dado a muchas de estas personas, poder ir a un cajero automático y retirar algo que ellos habían generado, es un acto de empoderamiento muy importante. Lo traigo también desde el punto de vista de las empresas para que ustedes piensen lo que es un colectivo y lo que es la diversidad. Ustedes tienen, cuando hablamos de liderazgo, hoy estamos hablando, y lo miro a Gustavo, de liderazgo transformacional. Ya no hablamos de liderazgo transaccional, hemos evolucionado. Transformar significa que personas con distintas miradas puedan tener de una manera clara y unívoca un conjunto y un ideal único que se va transformando permanentemente. Y eso requiere de la visión aún de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen una gran ventaja, son muy emocionales, casi no tienen filtro, tienen una emocionalidad. Nosotros, los que nos creemos normales, yo hace rato que aprendí que no lo soy, creemos que razonamos, que somos seres racionales. La verdad que cuando uno ve todo este campo de la neurociencia se da cuenta que las personas son emocionales que razonan, somos seres emocionales que razonamos. Y desde este punto de vista muchas de estas personas pueden aportar y mucho. Hay muchas personas que, sobre todo discapacidades con problemas de border, de límites, tienen mucho que aportar desde una visión distinta, desde la emocionalidad, y pueden hacer. Si ustedes, los que me están escuchando, tienen para anotar, anoten una película que se llama Campeones. Director español Javier Fesser, con doble S, Fesser. Es una película que ha ganado montones de premios en Europa, una obra de arte muy divertida que se hace con personas discapacitadas y que no son actores, que conforman una anécdota más que interesante. Y una vez que vean la película, busquen un tráiler en YouTube que es cómo hicieron la película. En ese tráiler habla el director, el productor, el guionista y algunos de los actores. El director habla de la película y empieza a decir cuál fue su idea. Corta y viene el productor y el productor dice, yo desde que empezamos con esta idea estaba convencido que había que hacerlo con personas con discapacidad. Problema, no hay muy pocas personas con discapacidad que son actores. Vuelve al director y el director dice, la verdad que cuando empezamos a hacer el casting me di cuenta que no podía hacer esta película si no eran personas discapacitadas y si no eran actores, mucho mejor. Ese tráiler va al guionista y el guionista tenía la idea de la película, la había escrito y dice, cuando empecé a ver el casting y empecé a ver lo que iban a hacer los protagonistas, reescribí el guión y es desde esa reescripción y desde esa naturalidad armar una película que es obra de arte súper premiada en toda Europa. Lo traigo como un elemento más, porque yo lo que quisiera que ustedes se lleven de aquí es alentarlos a que prueben, que busquen, que vean formas de asociación para ir trabajando también este tema dentro de las compañías, porque estoy seguro que va a dar valor agregado, porque nosotros en algún momento, cuando empezamos con teletrabajo, lo comprobamos y se pudo hacer con la Fundación PAR, y me parece un elemento que no tiene que ver con, no solo tiene que ver, perdón, me voy a aclarar, estoy haciendo responsabilidad social empresaria. Estoy haciendo un aporte dentro de mi compañía hacia un mundo no solamente más integrado, sino también más productivo. Y esto está totalmente demostrado. Nosotros
A mí me gustaría pasarles el video ahora, si me permitís, Gustavo, del Sí. video que va a tener un problema, que es que por alguna razón técnica, que nosotros que tenemos discapacidad tecnológica no hemos podido resolver, no van a escuchar la voz, pero van a ver algunos de los protagonistas del taller y yo se los voy a ir relatando. Yo les pasé de todas maneras el link a todos por el chat para que puedan verlo, tranquilos después en su casa, en asincrónico, perdón. Bien, vamos a hacer compartir la pantalla y vamos a... Ahí se está viendo, ¿no? Bueno, ahí habla IDEL. IDEL significa Inclusión y Desarrollo Laboral. Estamos dentro de la Fundación Judaica. No, dale el enter porque no... Sí. Ahí está. En Argentina hay más de 5 millones de personas con discapacidad. El 75% está desempleado. Bienvenidos a IDEL. Te invito a conocer a los protagonistas del taller de producción, sus opiniones, la calidad de su trabajo y la variedad de servicios que ofrecemos. Acá, un equipo de personas con discapacidad intelectual y psicosocial realizan trabajos tercerizados para diferentes empresas. Contamos con un staff de profesionales y voluntarios que les brindan los apoyos que cada uno de ellos necesita. Seguramente, actividades que hoy estás tercerizando o realizando internamente en tu empresa pueden ser realizados en el taller de producción con los mismos estándares de calidad. Acércate a conocer la variedad de servicios que ofrecemos. Son competitivos en costo, calidad y plazos de entrega. Además, contamos con nuestro producto propio. Producimos bolsas de consorcio y de residuo. Me cambió la vida porque antes no hacía nada, estaba en mi casa angustiado. Para mí significa venir acá, asumir una responsabilidad. Y estoy muy orgullosa porque tengo buenas personas que están conmigo, que yo puedo contar con ellos. Sumate, contrata los servicios del taller de producción. Contactanos por puestos de trabajo para cubrir en tu emprendimiento o empresa. Sumate como sponsor de nuestra tarea y adquirí nuestras bolsas. Promover la inclusión sociolaboral, el respeto, la dignidad, la igualdad de oportunidades y la plena participación en la sociedad. Muchas gracias. Se escuchó al final. Mira qué bien, ¿eh? Escuchó muy bien. Al revés que la ley de Murphy. Exactamente. Bueno, mejor que fue así. Por último, esto surgió como respuesta a jóvenes y familias que estaban reclamando esta necesidad de espacio. Los 3 talleres en la ciudad de Buenos Aires no dan abasto a lograr cubrir todas las vacantes que se nos piden, porque tenemos limitación de horario, de espacio, con la pandemia mucho más. Les cuento que durante la pandemia nosotros pudimos seguir trabajando con la ayuda de las familias y seguir proveyendo a quienes eran nuestros clientes. Como les decía, hoy estamos regulados por la ley 26816, hay un decreto reglamentario, estamos tratando de, nosotros como todos otros, es oportunidades de participación laboral y social. ¿Qué nos anima? ¿Cuál es la visión de este grupo de personas? Autonomía, autodeterminación, calidad de vida, igualdad de derechos y oportunidades. Y cuando digo este grupo es también las personas discapacitadas que ayudan y colaboran con nosotros. En lo personal yo creo que lo importante es un cambio significativo en nuestra cultura y generar nuevos valores fundantes en esta sociedad con tanta grieta, y creo que a partir de estas cosas, de estos objetivos comunes, siempre lo hemos hablado, Mariano, siempre lo importante es tratar de ver qué objetivo tenemos, cuál es el interés común que podemos tener. Y eso nos parece que
si nos centramos en cuáles son nuestras necesidades, qué nos motiva, cuáles son los intereses y deseos de cada uno, vamos a promover esta autonomía, este empoderamiento para mejorar calidad de vida. Yo quedo abierto a las preguntas. También IDEL y los otros talleres hacemos capacitación, trabajamos con empresas que estén interesadas en esto para capacitarlos, para capacitar a su gente de responsabilidad social o a la gente de recursos humanos de qué elementos y qué acciones se pueden hacer para ir incorporando esto en un mundo tan competitivo, sabiendo que se puede hacer una actividad productiva, competitiva y con calidad de servicios. Así que creo que con esto yo me doy por satisfecho en mi pequeña presentación. Gustavo, y te agradezco muchísimo poder hablar de esto, porque a mí esto me emociona también, ¿no? me produce mucha emoción. Así que muchas gracias. Me atrevo a agregar algo, si me permiten. Si los argumentos que dio recién Juan no son absolutamente sobrados, está clarísimo que todo el beneficio que genera para la propia persona que puede ingresar a un ámbito de trabajo son incalculables, y también lo son para las compañías que reciben este tipo de trabajo. Pero si esto no fuera suficiente, agrego, desde el punto de vista económico, que todas aquellas personas discapacitadas que ingresan a trabajar en el marco de algunos de los programas sponsoriados por el Ministerio de Trabajo, bajo lo que estableció el decreto 423 del 2021 en septiembre, tienen un beneficio de reducción de contribuciones importantísimo. Sí. 95% de reducción. Entonces, esto debe alentar aún más, insisto, si lo que dijo Juan no es suficiente, como para generar la posibilidad de inserción laboral de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes. Yo te agradezco, Federico, que hayas... Es un punto muy importante y te agradezco que lo hayas dicho. A veces a mí se me escapa esto, porque nosotros les cuento una infidencia, tenemos una pelea muy grande a veces con los gobiernos, no importa si es el nacional o los provinciales. Cuando nosotros vamos a pelear por nuestras cosas, no vamos a pelear por subsidio. Claro. Claramente lo que decimos es, si hay una posibilidad de ser proveedor del Estado, denos la posibilidad de ser proveedor del Estado y competir. Porque lo que no queremos, porque se ve que está en el origen de estas organizaciones, es ser dependientes de... No, obvio. Es un tema cultural, como dijiste vos, Juan, antes. Esta es la diferencia entre hacer dieta y comer sano. Uno tiene que aprender que efectivamente las oportunidades de trabajo son para todos, y efectivamente una persona con capacidad diferente puede darnos tantas satisfacciones como es un empleado sin ese tipo de discapacidades diferentes. Y bueno, en algún caso, Federico, me animaría o me atrevería a decir, o más. O más, claro, sí. De calidad de trato, comunicación, afectividad, emocionalidad o emotividad. Pero bueno, el tema de los beneficios fiscales, sin ser esto el famoso planero o la famosa búsqueda de la ventaja económica en sí misma, yo creo que es algo que alienta también, y comparto con Federico, a las organizaciones a contratar a este tipo de gente. Y si me permitís, Juan, digo, de 20 años acá, que fue cuando veíamos estos temas, un poco menos en Telecom, creo que la tendencia hacia la generación de empresas que ahora denominan B o empresas de triple impacto, deja de ser un fenómeno aislado para venir y consolidarse cada vez más fuertemente a nivel internacional y obviamente en nuestro propio entorno. O sea, los accionistas buscan también esto, el stakeholder hace que las cosas empiecen a suceder, y la verdad es que lo social, más allá de algunas utilizaciones no santas o políticas de esta temática, que lamentablemente en todos los lugares debemos sufrir, es algo que nos impacta personalmente y a cada una de las organizaciones por las que estamos, atravesamos, o institucionalmente intentamos participar para hacer las cosas un poquito mejor. Yo no sé si, Gus, hay preguntas ahí. Si no, yo quisiera hacer una pregunta chiquita, Fede, para empezar. Digo, a Federico, yo me quedé acá.
con el tema del distracto famoso, de pedirle la renuncia y hacer esa ensalada con mucho respeto, ¿no? Esa ensalada poco glamorosa de conceptos. Digo, ¿el driver vos considerás que haya sido la percepción del fondo de desempleo por parte de los trabajadores? No, porque la renuncia no está del fondo de desempleo tampoco, ¿viste? El tema es, el tema es la preocupación que tienen muchas empresas respecto del acuerdo mutuo de rescisión. Muchas empresas han tenido experiencias malas en función de alguna cuestión, de algún caso muy, muy específico. Yo muchas veces soy crítico de quienes, y a veces me incluyo, ¿viste? Pero sale un fallo de primera instancia y decimos, uy, salió este fallo de primera instancia, y sabemos que ese fallo de primera instancia no marca ningún tipo de tendencia. Entonces, por ocupar algún espacio de algún foro, decimos, bueno, este fallo es importante, y no lo es efectivamente. A mí, una vez Máximo González me decía, cuidado porque una golondrina no hace verano, ¿viste? Entonces, no nos detengamos en una golondrina. Pensemos efectivamente cuándo existe una jurisprudencia relevante, significativa, que implica una tendencia judicial en algún tema específico. En el tema del acuerdo mutuo de rescisión, es más el fantasma de la impugnación por algún caso específico que la efectiva digamos, riesgo de impugnación que tiene el acuerdo de rescisión. El acuerdo de rescisión, tal como lo dijo la Corte el año pasado, en septiembre, con el asunto de BGH, es perfectamente válido. Tomémoslo como tal, cuando existe efectivamente un supuesto para instrumentar el acuerdo mutuo de rescisión con el escribano público, no pensemos en un abogado de la parte actora o del trabajador, no pensemos en el Ministerio de Trabajo. Y si efectivamente hay un proceso de desvinculaciones masivas, el acuerdo de rescisión sigue siendo un instrumento válido porque le antecede un mecanismo de retiro voluntario. Si yo expongo al personal un esquema de retiro voluntario, la única manera que tengo yo de instrumentar el acuerdo o la adhesión al retiro voluntario es un acuerdo mutuo de rescisión. Ahora, si después, por una cuestión de fondo de desempleo, alguien me dice, necesito el despido sin causa, bueno, tendré que modificar... Por eso. Ahora modifico todo, que se puede modificar. Nada obsta a hacer un acuerdo, un retiro voluntario y definir una adhesión a través de un despido sin causa. También es válido, no estoy disfrazando nada. Es la forma de ejecutar. Claramente la forma de ejecutar no es una renuncia, en función de un acuerdo firmado con un sindicato que en este caso no expresa la voluntad individual. No. Entonces tenemos que pensar efectivamente cuándo el sindicato puede expresar y representar la voluntad colectiva y cuándo puede representar una voluntad individual como es un acuerdo mutuo de rescisión. Son cosas muy claras que debemos manejarlas de forma muy categórica. Entonces, llegamos a sede judicial muchas veces por casi una mala elección del mecanismo, por no decirlo de otra forma. Pero puedo preguntar, ¿no? Sí, claro. Por otro lado, creo que ir al SECLO hoy cada vez es más difícil, Federico. Sí, es más difícil porque las audiencias se están dando con mayor tiempo y porque los criterios de homologación del SECLO a veces son bastante cuestionables. El SECLO tiene ciertas recetas que manejan los conciliadores que son realmente muy discutibles. Yo lo he hablado esto con Fabián Nesis, a quien tengo mucho respeto, porque efectivamente el director del SECLO es un abogado reconocido, que ha hecho una excelente gestión y la sigue haciendo. En este tema, por una cuestión de, tener que ajustarse a un procedimiento o mecanismo de homologación que sea aplicable a la mayor cantidad de los casos, a mi criterio personal está tomando una práctica que es un poco errada en cuanto al esquema de homologación. Esta cuestión de que para homologar un acuerdo deba pagar la compañía el 80% de la duplicación, o de la duplicada, me parece un disparate absoluto, porque no son todos despidos sin causa, sino que hay muchas veces acuerdos derivados de una controversia que se genera por un despido con causa que es impugnado. Entonces, una justa composición de derechos e intereses podría no ser el 80% la administración duplicada y ser otro importe que las partes estén de acuerdo en, analizando efectivamente
cuánto están cediendo y cuánto están tomando de una composición de intereses, se entiende lo más justo. Entiendo, evidentemente, que la autoridad no puede estar analizando de manera tan detenida y detallada el supuesto de hecho que se presenta a homologación. Pero bueno, alguna otra perspectiva habría que tener, y no, viste, ser tan categórico en que si no es el 80 de la doble, no pasa. Y eso es un tema. Gracias. Por favor. Muy bien, señores. Bueno, estamos llegando al final de este spot laboral. La verdad que ha sido un placer, ¿no? Las dos, ¿no? Tanto la de Federico como la de Juan José. Pero Federico ya nos tiene acostumbrados, ¿no? El placer es nuestro, por Dios. Sí, Gustavo, sí, Juan. yo solo, el último pene, ¿cómo es que vos que venías de la televisión, Mariano, cómo se dice pene? PNT. Si ustedes, si alguno de los que está escuchando tiene alguna necesidad de trabajo, de tercerizar alguna tarea que nosotros podamos hacer, nosotros como IDEL, porque estamos en el ámbito de capital, pero para mostrar que es realmente una federación, compartimos los trabajos con la federación. Quiere decir, si alguien necesita un trabajo que no hace mi taller, pero lo hace otro en Jujuy, Salta o lo que sea, cada uno lo va canalizando a través de la federación, serán bienvenidos. Y el ámbito de entrada que se ADRA, Gustavo. Perfecto, dale. Bueno, queda abierto Gracias entonces a ustedes. el canal por ADRA para todos los contactos que hagan falta. Bueno, gracias Juan José, gracias Federico. Mariano, ¿algún mensaje para la audiencia? No, simplemente una última preocupación que por ahí agrega una cuestión de contexto fue lo que le aconteció, lo acontecido con el secretario general de Hincheros, Roberto Coria, que el día anterior a la elección general fue agredido físicamente, fue baleado, para ser más concreto. La verdad es que por suerte se está recuperando bien, ¿sí? El sindicato de hincheros no es un sindicato más, es un sindicato importante a nivel de representación argentina, pero lo que yo quiero destacar más allá de las entidades es que me parece que estos conatos de violencia que se van registrando en la sociedad nos hacen un poco daño a todos y que bueno, esperamos que este fin de año, que nos tienen tan acostumbrados a sorpresas de estas características, realmente no sea esto una muestra más de intolerancia entre los actores sociales que componemos digamos, la mesa de las relaciones laborales en Argentina. Yo lo viví con cierta preocupación, creo que vale ese segundo de reflexión sobre la responsabilidad que a todos nos cabe para que esto no suceda. No somos partícipes activos, ni directos ni indirectos, pero conformamos ese tejido relacional y creo que dentro de todos, o sea, es responsabilidad de todos de alguna manera repudiar este tipo de actos. Así que, perdón, pero quería decir... No, adhiero completamente, sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, y nos veremos dentro de 15 días en este espacio que es un espacio de ADRA, de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA, y que cuenta con el auspicio inestimable de la gente de Byton. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Gracias a todos. Gracias, Gustavo, Mariano, Federico, Buena semana. un placer, y gracias a la gente de Byton. Gracias. Gracias, Byton. Hasta luego. Chau, chau.